Listo. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco. Bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica y el día de hoy nos toca hablar sobre fundamentos epistemológicos de los derechos fundamentales. Me acompaña en la moderación y soporte técnico la maestra Mónica Guerrero Rosales. Buenos días, Mónica. Y, bueno, creo que no está Mónica, creo que está otro compañero, pero bueno, los créditos, pues aquí los tengo. Vamos a platicar sobre epistemológicamente de dónde provienen los derechos fundamentales. Voy a cambiar la dinámica que suelo tener en estas sesiones, porque siempre comienzo con los aspectos históricos y míticos, incluso donde se habla de los fundamentos, pero hoy voy a darle un giro distinto a la plática, porque voy a hablar sobre los avances que hay en otras áreas, y en concreto me gustaría presentarles, voy a compartir con ustedes unas láminas que pueden ser muy didácticas. Aquí está. Quiero compartir con ustedes esta lámina donde aparece Frans de Waal. Frans de Waal es uno de los grandes etiólogos del mundo contemporáneo. Y si ustedes se preguntan qué es la etiología, déjenme todavía irme un par de láminas atrás. Las lógicas etológicas son aquellas que desarrollaron estos señores Tinbergen y Konrad Lorenz. Perdón. Precisamente abordando el tema de qué es el comportamiento básico de los individuos. Perdón, discúlpenme. Estos hombres trabajan lo que es el comportamiento etológico en los animales. Y parecería que nosotros, en este carácter de humanos, tenemos una serie de antecedentes de primates. Ay, perdón, debe ser alguna cosa aquí que me está generando la alergia. Bueno, Louis Leakey es uno de los grandes antropólogos que estuvo investigando en Kenia los antecedentes fósiles humanos, los antecedentes humanos, los restos humanos, y tuvo un grupo de mujeres encargadas de observación en primates para ver cómo era el comportamiento elemental de estos primates, que son en la línea de la evolución. Nuestros antecesores, de alguna manera, no es que hayamos evolucionado directamente de cada uno de ellos, de los gorilas, de los chimpancés, de los orangutanes, sino de una especie semejante. Y lo que hizo Louis Leakey es que al ver que los antecedentes humanos tenían ciertos rasgos característicos semejantes a los de los gorilas, chimpancés y orangutanes, pues le pidió a este grupo de mujeres, entre las que destacan Dian Fossey, que estuvo investigando los gorilas. De hecho, hay una película muy famosa que se llama Gorilas en la Niebla, que habla de la historia de Dian Fossey. También tenemos a Jane Goodall, que estuvo trabajando con chimpancés. Hay unos documentales de BBVA muy interesantes en YouTube, si a ustedes les interesa ver cómo Jane Goodall investigaba a los chimpancés, también es muy interesante material, y por ahí debe haber algún documental, no sé si lo sacó Netflix o alguna de estas redes y plataformas donde se habla de esta investigadora, y de Birute Galdikas, que estuvo investigando sobre los orangutanes. Todas ellas formaban parte del equipo de trabajo de Louis Leakey y investigaban estas cosas sobre el comportamiento etológico de los animales. Llegaron a una conclusión interesante sobre que los primates tenían formas de comunicación elementales y una cercanía muy grande con el ser humano. Aquí solamente como muestra un botón, les voy a mostrar un pequeño fragmento de lo que es la masterclass de Jane Goodall, donde precisamente habla sobre su descubrimiento y su observación por los chimpancés. Basically, that is me. This is Jay.
by letting them go and study chimpanzees. Not just any animal, but the one most like us. The DNA of humans and chimpanzees differs by only just over 1%. They use certain plants as medicine. Each individual has his or her own personality. Chimpanzees have the same kind of emotions as we do. People have said, well, it's only humans who have some kind of spirituality, but I don't think so. Bueno, los descubrimientos de Jane Goodall tienen mucho que ver con el tipo de sonido que emitimos cuando hablamos. Y junto con Jane Goodall y otro grupo de investigadores como Leakey, actualmente quien lleva un poco la ventaja en este asunto sobre los estudios etológicos es Frans de Waal. Frans de Waal trabajó también con chimpancés, pero incluso tiene unos estudios muy interesantes donde habla sobre, por ejemplo, el comportamiento político del chimpancé, las actitudes filosóficas del chimpancé y un poco encontrando los elementos comunes que tenemos con los chimpancés. Y ustedes pueden decir, ¿y qué tiene que ver esto con los derechos fundamentales? Bueno, les voy a pasar a continuación un pequeño video de unos estudios que hizo Frans de Waal sobre la idea de desarrollo en los primates. Hay una pulsión básica o un pensamiento básico, y me atrevería a decir innato, en los primates, de los cuales también formamos parte nosotros, somos mamíferos primates, tenemos una pulsión básica que es la de una condición de igualdad. Pero vamos a entender esto y vamos a partir de ello entender cuál es, desde el punto de vista epistemológico, el origen de la igualdad de los derechos. So let me show you a video. This is now become a very famous video because in the United States, income inequality is the big theme of the conference of the elections. And what you will see here is a monkey on the left who gets cucumber, and a monkey on the right who gets grapes for the same task. So the one on the left gives us a rock, that's the task, and gets a little piece of cucumber and eats the cucumber. So the first piece is good. Now the one on the right needs to give us a rock and gets a grape, and the one on the left looks at that, is interested. He gives us a rock and gets again cucumber. Now look what happens. The one on the right gets a grape again. The one on the left needs to give us a rock. He's testing the rock. Gives the rock, gets cucumber again. So you see, it's a very emotional response to the inequality. And so the monkeys have what we call a sense of fairness, is that they object to inequality. It's the most simple form of inequality aversion, as we call it, or a sense of fairness. It's very similar to young children. There are many mothers who do my monkey experiments on their children, something that I cannot do myself. And so they send me these little videos, and I want to show you the video here of two children. One child gets a whole cookie from mom, and the other one gets a half cookie from mom. A cookie? Daniel, here's one cookie. Sound, please. Anna, this one's for you. Really? Really? So what you see here is a very strong parallel between how the monkeys react to inequality and how the children react to inequality. Economists call this an irrational response. Irrational in the sense that half a cookie is still better than no cookie, and you should not refuse half a cookie like the girl is doing. Or you should not refuse cucumber if normally it is a good food. And so both the monkeys and the children show the same irrational response. Now I call this first order inequity aversion, or first order fairness, in the sense that you are
objecting to getting less than somebody else who does the same job, basically. Bien, aquí me gustaría mucho escuchar su opinión. ¿Creen ustedes que los monos tengan una idea de igualdad y de justicia? Y antes de entrar en un tema sobre si la política que desarrollamos conscientemente nosotros, si efectivamente pensamos en la democracia y pensamos, en realidad no hay una pulsión básica, instintiva. Andrés Dimas, levanta usted la mano, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, buenos días, doctor. Pues justo volverlos a ver después de un mes. Y justo en este ejemplo que me llama mucho la atención, durante 4 años de clases en bachilleratos, y había un ejercicio en una de las materias que se llama ética, muy bueno, que hablaba sobre los valores y tiene que ver con este ejercicio de la galleta. Digo, el de la galleta no lo había visto yo, pero el que nosotros teníamos que dar era ejemplificar la equidad y la desigualdad ante los jóvenes. Hacía un ejercicio muy simple en varios de los grupos, que la verdad me llamaba mucho la atención la respuesta de los jóvenes, y era el siguiente. A ver, yo paraba 2 alumnos, cuales fuera, hombre y mujer, eso sí tenía que ser hombre y mujer, al frente del salón, y les decía que ellos pues, trabajaban para mí en mi empresa, y que los dos ganaban 5,000 pesos al mes por el mismo trabajo. Tiempo después, horas después del mismo día, los mandaba a llamar y a la joven mujer le decía, ¿sabes qué? Para la siguiente quincena tú vas a ganar 10,000 pesos. Y mandaba a llamar más tarde al hombre y le decía, ¿sabes qué? Para la siguiente quincena vas a ganar tú 15,000 pesos. Entonces el hombre había triplicado su sueldo y la mujer lo había duplicado por el mismo trabajo. El ejercicio venía en lo siguiente. Cuando ellos ya se enteraban que habían subido los dos de sueldo, pero inequitativamente, pues venía la decisión y el ejercicio era el siguiente. La mujer tenía que tomar la siguiente decisión, o mantener su sueldo doblado de 5 a 10, o hacer que los dos, tanto el hombre y la mujer, bajaran a volver a ganar 5,000. Bueno, pues la respuesta fue sorprendente. Las mujeres, o bueno, era indistinto si fuera hombre o mujer, pero se hacía así. Y tanto el hombre como la mujer decidían seguir ganando los 5,000 pesos a, pues, en este caso, el hombre, ganar el doble o el triple y así. Entonces llama mi atención porque hay como dice usted, pues no sé si un sentido de justicia o en este caso, pues se hablaba justo de los valores y decíamos ahí nosotros que cómo era posible que ellos eran capaces de rechazar el doblar su sueldo, ¿no? O triplicarlo, pero la decisión siempre estaba en la persona que ganaba menos. Entonces era como el ejercicio ese que hemos visto de los que van subiendo la escalera, como va subiendo el primero que yo, lo bajo. Entonces, llámame la atención aquí, ¿no? La niñita dijo, no, yo no quiero la galleta. Oye, pero estás dando una galleta, media galleta. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir, que sí es cierto, y este ejercicio lo podríamos hacer entre nosotros. A ver, todos van a tener 10 menos tú vas a tener 9. O bueno, tú decides, todos 9, y ahí se quedan. Bueno, esa es mi participación, doctor. Buen día. Muchas gracias, Andreas. La verdad es que es muy bueno el ejemplo que estás poniendo y parecería que se da en ciertos grupos sociales, aunque diría que es una pulsión muy básica, ¿no? Tal vez en algunos otros países donde hay otra serie de factores podría variar ligeramente, pero creo que el ejemplo que pones es muy claro, sobre todo en América Latina. Nosotros preferimos como sociedad o como grupo comunal que todos tengamos una condición igual, aunque sea peor, que algunos estén mejores que otros, ¿no? Y yo me atrevería a decir que es un planteamiento totalmente irracional, ¿no? Es más bien una pulsión volitiva, es una pulsión instintiva, que no tiene otra lógica más que una lógica etológica. Es parte de un comportamiento animal que tenemos todos nosotros. Y yo creo que es uno de los grandes discursos
que trae, por ejemplo, el populismo, ¿no? Que funciona. Ahorita voy a hablar un poco más de Frans de Waal, porque creo que es interesante estas pulsiones. Y no solamente para el populismo, creo que funciona muy bien para otros tipos de sectores esenciales. Y déjame regresar a esta imagen, que puede ser pues, ilustrativa en lo que hablo sobre lo que sigue. Efectivamente, Frans de Waal tiene un texto que se llama La política de los chimpancés. Yo creo que tal vez seré el primero, espero no ser el último, pero el primero que habla seguramente sobre la política de chimpancés en la Escuela Judicial Electoral, porque esta conducta etológica, fíjense que lo que explica Frans de Waal es muy interesante. Él lo que dice es que, bueno, todos sabemos, la mayoría de nosotros sabemos, que los chimpancés o los primates, igual que los gorilas y algunos otros de ellos, cuando están en la manada, siempre hay un macho alfa o un macho más fuerte, que es el que se aparea con las hembras para generar el mantenimiento de la especie. Y el resto de los machos trabaja en razón del grupo. Y Frans de Waal dice que hay una forma política en el comportamiento de los chimpancés. Dice, cuando un chimpancé viejo ya se ha reproducido, ya hay una manada nueva, aparece siempre un chimpancé joven que lo enfrenta y lo confronta para quedarse con el poder de la manada. Y esto es muy interesante porque dice Frans de Waal, el chimpancé viejo, en vez de enfrentar directamente al chimpancé joven, lo que hace es buscar un chimpancé más joven, tan joven como el que lo está enfrentando, y lo toma como protegido. Esto es fascinante, porque es una conducta etológica permanente, es perenne. Es algo que es continuo. Y el chimpancé joven, que elige el chimpancé viejo, es el que se confronta con el otro chimpancé joven. Ahora, déjenme decirles una cosa que es muy interesante aquí, porque parecería que los dos chimpancés están peleando por el puesto, pero claro que uno de ellos está avalado por el chimpancé viejo, por el linaje gubernamental de la manada, diríamos, de alguna manera, ¿no? Y aquí es interesante porque el resto de la manada, sobre todo los machos, están tomando partido, ya sea, ellos son los que toman partido por el chimpancé joven nuevo o por el chimpancé joven que está subordinado al chimpancé viejo. Y diríamos que hay un gran botín que es el pueblo, que son todas las mujeres, ¿no? Y los niños de la manada, que son los que van a mantener la especie. Aquí Frans de Waal sostiene lo siguiente. Dice, cuando vemos estos comportamientos, los dos machos que se confrontan nunca se atacan más que a gritos, solamente se gritan y se violentan unos a otros, pero nunca se atacan físicamente. Los que se atacan físicamente son los otros primates, los otros simios, los otros chimpancés, que han tomado partido por uno u otro chimpancés y entre ellos se atacan, se muerden y se matan, llegan a matarse unos a otros. Pero claro, los chimpancés que toman partido nunca atacan a los... Es que no sé si está sonando una alarma sísmica o algo. No, creo que no sé. Perdón ustedes. Nunca atacan a los gobernantes, nunca atacan a los candidatos, diríamos. Nunca atacan al candidato del chimpancé viejo, ni tampoco atacan al otro chimpancé joven. Se atacan solamente ellos. Es como decir que las turbas que toman partido se atacan entre sí, se muerden y se matan entre sí. Las mujeres también toman algún tipo de partido, pero realmente nunca se pelean claramente, ¿no? Tienen tal vez alguna preferencia de reproducción con alguno de los dos, pero siempre tienen que esperar a la resolución final. Lo interesante aquí es que generalmente
el macho que va ganando finalmente la elección de la política de chimpancés es aquel que recolecta comida y la distribuye por igual entre el resto de la manada. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en el libro de política de chimpancés de Frans de Waal? Tal vez tenemos un principio epistemológico que existe no por un discurso racional, sino por una serie de pulsiones básicas en los individuos. Tal vez Frans de Waal nos está dando una clave interesantísima sobre cómo los individuos se comportan. Tal vez habría que crear una cátedra llamada Frans de Waal en la Escuela Judicial Electoral, precisamente estudiando, haciendo una ciencia una ciencia electoral, ver cuáles son esas políticas, ¿no? Tenemos un candidato viejo, bueno, tenemos un gobernante viejo que está buscando su chimpancé joven, ¿no? Ya sea hombre o mujer, va a ver qué mono le queda más mono, o qué mona le queda más mona a este mono que ya va de salida y que no se quiere quedar en el poder. Bueno, por lo menos lo que dice él, ¿no? La otra cosa que es interesante aquí es quién se está enfrentando al mono viejo, ¿no? Y podría haber una coalición de otro grupo de monos que quisieran, pero no terminan de elegir qué mono o qué mona es la que tiene que enfrentarse al mono viejo. Pero lo interesante es que el mono viejo ya tuvo un partido, ya tomó partido por ver a quién elige o a quién le da su simpatía, ¿no? Pero lo interesante es que él no escogió a alguien, él tiene como sus corcholatas, diríamos, y aquí está haciendo un proceso inmerso. Y claro, él quisiera que la oposición tuviera ya un chimpancé joven o una chimpancé joven que lo enfrentara para saber cuál de sus piezas es la que debe de mover. En la medida, claro, que en la medida que no esté ocurriendo eso, no va a haber eficacia en ver a quién estoy escogiendo. Y la táctica de la oposición es muy interesante porque saben que en la medida que no se escoja un candidato de momento, el desgaste dentro del partido va a ser importante, porque entre los chimpancés jóvenes, las corcholatas jóvenes, va a empezar una rivalidad por ganar terreno. Es algo que todos estuvieran de acuerdo, ¿no? Y esto es lo interesante, que por experiencia hemos visto que este grupo político, cuando estuvo, por ejemplo, en el PRD, también se dividió en tribus y tuvo una serie de pleitos, y no una cohesión política. Entonces aquí lo que quiero que se vea es que hay una serie de pulsiones básicas humanas o pulsiones básicas de un mamífero primate, del que somos especie nosotros, que efectivamente tiene este comportamiento. Ahora, vamos a dar un paso más adelante. Jurídicamente hablando, este fenómeno, sociológicamente hablando, fue concebido y estudiado en su momento por nada más y nada menos que el mismísimo Hans Kelsen. Hans Kelsen, en un texto que se llama Sociedad y Naturaleza, aborda lo que llama la psique primitiva. Y es muy interesante lo que dice en este texto. Es un Kelsen sociológico, es un texto de sociología de Kelsen. Dice, la psique del hombre primitivo se caracteriza esencialmente por el hecho de que en él el componente racional está muy por debajo del emocional, que nace del sentimiento y la voluntad. Tal vez los mandriles, los monos, los chimpancés no tengan una racionalidad de abstractividad tan alta como la del ser humano, pero es muy probable que tenga desarrollados todo el campo emocional en cuanto a sentimientos y voluntad, muy desarrollado igual que el ser humano. La tendencia emocional normativa, fíjense cómo lo determina Kelsen, la tendencia emocional normativa domina su mundo interior. O sea, lo que yo siento es lo que debe de regir, ¿no? Ahí irradia la interpretación humana de la naturaleza.
Y Kelsen cita a Ernest Cassirer, a este miembro del grupo de neokantianos alemanes, en un texto que se llama El pensamiento mítico. Y ahí dice Cassirer, citado por Kelsen, para la psique, las cosas existen para el yo solo cuando se tornan efectivamente, se tornan efectivas emotivamente. Es decir, causan emociones de esperanza, temor, deseo, satisfacción o desilusión. Lo que vale es lo que existe para mí emotivamente hablando. Y ahí podríamos hablar sobre las pulsiones básicas del sentido de la igualdad. Y fíjense que estoy hablando de la igualdad y de lo que podríamos llamar no justicia, porque la justicia griega, por ejemplo, y esto también lo va diciendo que más adelante, la idea de la justicia griega y luego la justicia romana son derivados de la idea de proporcionalidad. En la igualdad no hay proporcionalidad. A todos nos toca lo mismo, sea uno más guapo o guapa que otro, sea uno más inteligente o más inteligente que otro, trabaje uno más o trabaje uno menos, las pulsiones básicas buscan esta condición de igualdad. Es decir, por ejemplo, en un país socialista extremo como Cuba, ahí las pulsiones básicas rigen. Es la idea de que todos tenemos lo mismo, aunque haya quien estudie más y pueda trabajar más, tiene que ganar lo mismo que el que trabaja menos y estudia menos. Porque el Estado les debe de garantizar a todos una condición de igualdad. Y claro, esto desde un punto de vista básico de pulsión emotiva es muy valioso. Es muy valioso porque nadie es mejor que nosotros. Esto incluso podemos decir que funciona muy bien en sociedades, como diría Eric Fromm, donde la autoestima está subvaluada, donde no nos creemos capaces de salir adelante. Entonces, mantenernos una condición de equidad o de igualdad, pues nos mantiene en ese estado de beneficio, ¿no? Dentro del mismo texto de Sociedad y Naturaleza, Hans Kelsen habla sobre Wilson Dallan Wallace, un personaje tal vez muy, muy poco conocido, más bien un gran desconocido. Pero Dallan Wallace, que es este hombre que ustedes ven aquí, de pie, dice, el ser humano actúa antes de pensar racionalmente. Las actitudes emocionales preceden a la lógica, es decir, antes de tener un razonamiento meditado, reflexivo, crítico, actuamos por emoción. Obra y a continuación se percata de su conducta y del sentido de ella, y de su sentido de ella, valga la expresión. Las actitudes emocionales son primarias, las apreciaciones e inducciones lógicas son secundarias. Las razones profundamente influidas por actitudes emocionales precedentes o concomitantes. Y fíjense que esta idea no solamente va a coincidir, ahorita voy a hablar de eso, de Jean Piaget, y el nacimiento de la idea de justicia en los niños. En el mundo arábigo, la palabra amr no solo es lo que se dice, es también algo que se materializa. Y es en ese sentido que significa asunto o cosa. Es como la palabra res en latín, ¿no? Sucesión, contrato, matrimonio, son asuntos jurídicos. Entonces, por ejemplo, querer algo y hablar de la cosa, fonéticamente suenan igual, shahi y shaha. Son palabras que tienen la misma raíz. Lo que hablo y lo que digo son equivalentes emotivamente. Equivalentes emotivamente. Y aquí tienen ustedes esta muestra. Esto es precisamente lo que les quería mostrar. Que tenemos unas pulsiones básicas del comportamiento humano. Jean Piaget tiene un texto que se llama El nacimiento de la idea de justicia.
en los niños y las niñas. Déjenme ver si encuentro aquí un ejemplar. Vamos a ver. Es un ensayo que se llama El nacimiento de de la idea de justicia. Es un ensayo que aparece en una obra que se llama La psicología de la inteligencia. Bueno, tengo aquí el libro. De la idea de justicia. Bueno, lo que dice Piaget, no tengo aquí a la vista el libro, pero lo que dice Piaget en este ensayo es que él se percata que entre las niñas y los niños, la figura del adulto es muy importante, porque el adulto o la mujer adulta es la que sirve de aval y de garantía de que a todos nos toque lo mismo. El niño y la niña tienen esta pulsión también básica. Y dice Piaget, claro, cuando ven que uno no tiene lo mismo que tiene otro, acude al adulto, a la maestra de kinder o al profesor y le reclama. Y el profesor es el que sirve de mediador. En este caso es muy curioso porque podríamos decir que el chimpancé viejo, ¿no? El chimpancé viejo, que es el que avala y reparte toda la comida para todos los miembros de la manada, es semejante al profesor, al maestro, a la maestra de kinder, que es la que va a mediar entre todos los niños. Y la formación del kinder da esta línea en la que el niño y la niña se saben que están en las mismas condiciones de todos. Esta es una pulsión básica y tal vez la idea de democracia va muy ligada a ello. En cuanto, digo democracia, en cuanto que todos tenemos el mismo poder. O sea, hay un presupuesto en el que todos tenemos el mismo poder y hay un administrador general. Hay un administrador general que ya sea el jefe de la manada, ¿no? O la maestra, de acuerdo a lo que dice Piaget. Esto es en cuanto a los estudios de Piaget y Transdeval, ¿no? Pero también podemos pensar en la obra de Sigmund Freud, lo que se llama la psicología de las masas, ¿no? Donde habla de que en toda comunidad básica pues aparece un héroe o aparece un líder que es el que lleva y gobierna al resto de la comunidad y además sirve de ejemplo para toda la comunidad. En ese caso parecería que tanto Piaget como Franz de Waal y el mismo Freud coinciden en que hace esta falta esta figura carismática y que de algún modo sirve de faro en la repartición de igualdad de todos estos factores. Y es interesante porque esta es precisamente la misma imagen que podemos haber tenido en Lenin, en Hitler o en muchos de los líderes populistas que hemos tenido. Esto se llama populismo, se llama populismo o atavismo básico primario de la democracia, en el que todos queremos estar en las mismas condiciones de todos. En el caso de China, es muy interesante porque Deng Xiaoping, este sucesor de Mao Zedong, decía, está bien, el comunismo es bueno, pero no necesariamente el comunismo tiene que estar relacionado con la pobreza. Podríamos tener un comunismo en el que todos fuéramos ricos. Entonces, cuando hace toda esta reforma y obviamente sí encumbra a un cierto grupo, a un cierto sector, que es el que se potencializa económicamente, pero la idea del chino es que el chino en sí cree en la derrama de los más privilegiados hacia los menos privilegiados, y que la función del más privilegiado, y esto es confucianismo puro, esto es Confucio puro, como no puede darle a todos la misma educación elevada, el pueblo le va a dar educación elevada a algunos cuantos para que elevado ese grupo genere una gran riqueza y luego genere una gran derrama hacia abajo. Pero ese grupo que sobresale es un grupo
que está siendo decidido y elegido por el grueso de la masa. Pero esta es la idea de Confucio, y en China funciona así. Por eso es que se ha vuelto un país que tiene un Producto Interno Bruto del 7.5%. Es altamente redituable. Y no existe la idea de que el pueblo es traicionado por un grupo de élite, porque el grupo de élite lo que hace es permitir precisamente está obligado a hacer una derrama económica, cosa que no pues, pasa en otros países del mundo, o debería pasar en otros países del mundo bajo esa misma lógica. Pero aquí el tema es que sí hay una pulsión básica de la idea de igualdad, y los derechos fundamentales como la igualdad, es que me atrevería a decir que es un derecho a igualdad. No necesariamente quiere decir que sea justo, porque repito, la justicia tiene una idea de proporcionalidad. Parecería que hay que darle un poco más a la gente que está en condiciones más adversas o a los que están generando más oportunidades, pero habría que buscar esas proporciones. Pero eso ya es una idea griega y romana. En cuanto a la idea básica de la pulsión humana, es el sentimiento de condición de igualdad. Entonces, pensándolo desde un punto de vista político-electoral, siempre es muy valioso un gobernante que hable sobre condiciones de igualdad, y si las condiciones de igualdad son de mejora para todos, de mejor para todos, ¿no? El tema, y luego ya será si se logra o no se logra, pero lo que es importante aquí es que hay esa pulsión básica, ese deseo elemental, y que está tanto en Franz de Waal, con el proceso etológico, como en la parte de Jean Piaget y el nacimiento de la idea de justicia en los niños y las niñas. Hay otro autor que también podría ser muy revelador, que es Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss es un antropólogo muy amigo de Jean Piaget, que detecta en la obra de Jean Piaget, bueno, él ve que lo que dice Piaget es básicamente igual a lo que descubre él en las zonas del Amazonas. Él tiene la oportunidad de pasar una larga temporada con los bororos del Amazonas. Los bororos son unos nativos que a principios del siglo XX todavía vivían, yo creo que podríamos ya decirlo, en el Paleolítico inferior, como algunos otros grupos de otras zonas de Oceanía, lo que es la región de Papúa Nueva Guinea. Bueno, fíjense que esto es interesante, porque dice Claude Lévi-Strauss, y esto incluso está mencionado en un texto de un gran psicólogo contemporáneo, cognitivista, que se llama Howard Gardner. En este texto que se llama The Quest for Mind, no lo he visto en español, pero es un texto de Howard Gardner donde compara las ideas de Piaget con las de Claude Lévi-Strauss, diciendo que forman parte de un movimiento estructuralista. Pero en estos autores, Howard Gardner lo que sostiene es que lo que descubre Jean Piaget sobre el nacimiento de la idea de justicia básico en los niños también aparece en el pensamiento de Claude Lévi-Strauss cuando él habla del pensamiento originario o el pensamiento silvestre, en español mal traducido el pensamiento salvaje, ¿no? Mientras que Piaget está experimentando con niños en Ginebra, Suiza, en un laboratorio, Claude Lévi-Strauss se encuentra en el Amazonas con los bororos haciendo un estudio sobre cómo razonan y cómo entienden. Y ambos acuerdan en que el pensamiento básico, el pensamiento silvestre, el pensamiento de pulsión básica, equivale al estado mental de lo que llaman operaciones concretas del niño. Para ellos, lo que es válido es lo que pueden ver, aunque hay ciertas cosas que por lógica no son equivalentes. El estudio de equivalencias que hace Howard Gardner también lo llevó a cabo Jacques Grünewald en un texto que se llama New Ideas in Psychology, en el que precisamente habla de estas vinculaciones de estos dos autores.
Ahí lo que comenta también Claude Lévi-Strauss es que la idea de justicia también está en razón de un jefe de una comunidad y que se tiene que mantener la idea de la igualdad de la gente de la comunidad. Con esto lo que quiero decir es que tenemos una primera parte, una primera visión, una primera lectura de que los derechos fundamentales son pulsiones esenciales que vienen de nuestra parte instintiva básica. Todos queremos que se nos trate igual, todos queremos tener la misma condición y todos queremos partir de las mismas condiciones. Ahí está, digamos, esta parte. No hay, hasta donde yo recuerdo, un texto elemental en el mundo griego y romano que hable sobre la igualdad de los individuos. Tal vez el único texto primitivo, bueno, el texto más antiguo probablemente que se haya escrito por la humanidad es el Gilgamesh. Y en el Gilgamesh precisamente habla de la condición sobre la mortalidad de los seres humanos, que los seres humanos son mortales. Y aquí el punto esencial en este diálogo de vivos, ¿no?, es comamos y bebamos, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir viviendo. Y las condiciones básicas de esta vida tenían que tener estas condiciones, ¿no?, que podamos todos comer y beber para poder sobrevivir igualmente. Ahora bien, la idea de poder, la idea de adquisición del poder, no es una idea, ahora sí que el derecho de votar y ser votado es un derecho también natural, pero solamente se da en un cierto sector de la manada o en un cierto sector del grupo humano. Aquí lo que es interesante es, estoy lanzando esta hipótesis. Bueno, yo no la lanzo, la lanza precisamente Franz de Waal y todos estos teóricos que luego entran en toda esta teoría cognitiva. Hay pulsiones básicas políticas y elementales, ¿no?, en las que no pactamos las cosas. O sea, nunca hubo un pacto social, como diría Rousseau. Es una condición genética en la que venimos, esencialmente. Ahora, ¿cuándo empieza a racionalizarse y a estructurarse otro sentido de un derecho fundamental? Creo que todo el tema comienza prácticamente con la cultura griega. Y repito, es la cultura griega porque es la que le ha dado este impulso. Y no porque yo soy un fanático del mundo griego, sino porque no hay obra en la antigüedad que revele estas situaciones más que el mundo griego. Cuando Platón y Aristóteles hablan sobre las formas de gobernar y cómo llevar a la población en un sentido o en otro, no es que hablen de un pacto social ni nada por el estilo, pero hablan, fíjense que esto es muy interesante, aparece la noción de dignidad, la dique. La palabra dignidad deriva etimológicamente de dique. Lo que es dic, ¿no?, viene de la dique. Ahora, dique de una manera muy escuálida o muy rápidamente o muy fácil, podría decirse que es justicia. Pero fíjese que la dignidad es el sentido de un logro por mérito. Es un logro por mérito. Y aquí rebasamos el campo de la igualdad y el piso parejo. Cuando en algunos textos del mundo clásico, estoy pensando, por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea, la palabra dique se utiliza con este sentido de trascendentalidad y mérito propio de un individuo frente al resto del mundo. Andrés, levanta usted nuevamente la mano, le escuchamos. En esta parte, doctor, me parece importante esta pregunta que, bueno, yo creo que varios nos hemos hecho, y digo, pues aquí con su psique, que nos está apoyando, nos podría a lo mejor dar otra visión, justo con Platón y Aristóteles, ¿no?, que tienen ellos o exponen sus formas de gobierno.
a mí me llama la atención y pienso, bueno, lo he pensado muchas veces y mucho tiempo, esta idea de que hay personas que han nacido para obedecer y otras que han nacido para mandar. Bueno, no es que nazcan, no es que se van preparando de tal suerte que algunos tomarán decisiones y otras las realizarán. Y lejos de eso, pues he conocido personas que les acomoda el hecho de no ser el factor clave en la toma de decisiones y que prefieren acatar órdenes, que yo pensaría o llegaba a pensar que muchas veces a lo mejor nos gustaría estar en algún punto donde pudiéramos nosotros dirigir algo, pero hay personas que no. O sea, me llamó la atención esa parte de que dicen, no, yo estoy cómodo aquí y el que sea responsable, pues que esté ahí arriba y si pasa algo, pues es sobre de él. Entonces la pregunta muy concreta es, en estas formas de gobierno que explican, si usted comparte o cómo ve esta parte de las personas que han nacido para obedecer, bueno, no han nacido, preparados para obedecer y otras para mandar. Es mi pregunta, gracias. Su micrófono, doctor, no se escucha. Gracias por el comentario, Andrés. Déjame esquematizar de alguna forma qué es lo que el griego pensaba y a partir de qué se da esta idea de que nacen algunos para gobernar y otros no. De hecho, esto incluso hay en el mundo griego como una idea y una necesidad y una necesidad racional de explicarlo todo. Déjenme mostrarles cómo hay una serie de elementos metafísicos. O sea, cómo Aristóteles, por ejemplo, que es el que es más claro en esto, nos deja entender la idea del gobierno de unos por encima de otros. Y creo que aquí hay que entender una cosa muy básica. Cuando vemos, por ejemplo, a los panales, el griego pedía los panales, ¿no? Veía panales y sí detecta que hay una abeja reina y detecta que hay abejas obreras y hay algunos zánganos. También se detectan en los avisperos, en los hormigueros, que siempre hay una figura dominante a la cual todo el resto del grupo se subordina. En el caso de las abejas y las hormigas me parece que es muy claro, porque es la abeja reina la que va a lograr la manutención, la continuidad de la especie, es la que se reproduce con los zánganos y mantiene la generación de las nuevas generaciones. No hay más reina que ella, y si nacen otras reinas, se les mata. La reina que domina es la que tiene que superar a todas las demás, elimina a todas las demás para quedarse con el poder absoluto, diríamos. Ahora, esta idea se racionaliza, y voy a mostrarte estas otras láminas. Cuando Aristóteles ve esta idea de que algo se subordina a otra cosa, también desarrolla esta idea de que el mundo mismo o el universo mismo se subordina a otra cosa. Aquí tenemos el esquema platónico, que es muy parecido al aristotélico, el de Ptolomeo, el egipcio y el de Tycho Brahe. Todos, la Tierra es el centro del universo y alrededor de ella giran esferas celestes, ¿no? Por ejemplo, la primera esfera inmediatamente después de la Tierra es la Luna. Y de acuerdo a la lógica aristotélica dice, claro, si todo lo que se subordina, todo lo que existe se subordina a un orden superior, como las abejas, que la abeja trabaja para mantener a la especie. En esta misma lógica, los mundos se subordinan así para mantener un orden celeste. La Tierra se subordina a la Luna y todo lo que pasa a la Luna afecta a la Tierra. Y arriba de la Luna está la esfera solar. Si se ve aquí, el Sol está por encima de la Luna y todo lo que pasa en la Luna es producto de la esfera solar. Así, lo que pasa luego arriba de la esfera solar está Venus, y Venus influye al Sol, el Sol influye a la Luna, y al final de cuentas ocurre todo acá en la Tierra. Es decir, las cosas, dice la máxima, todo lo que se mueve es movido por otro. La abeja obrera es movida por la oveja reina.
el soldado es subordinado por el general. Lo que ocurre en la tierra es movido por las fuerzas celestes. Y estas ideas, esta es una idea de racionalidad en cuanto que el griego, y además es una serie de ideas que duran por lo menos hasta el siglo XVI, siglo XVII, en la que Dios es la última esfera a partir de la cual se inspiran todas las demás esferas. Y esta misma idea, dice Aristóteles en la Metafísica, explica lo que es lo más físico, el mundo de los labradores, se subordina al de los administradores y los que están a cargo del saber de la administración y del gobierno operativo, ¿no? Por eso los labradores, que son los más físicos, se subordinan a los abstractivos matemáticos, que saben qué hay que sembrar, qué hay que cosechar, y están subordinados por estos expertos, que entre ellos hay monjes y hay gente de la nobleza. Y todos ellos, a su vez, se subordinan por aquellos que son los principios de operación, porque se dirige hacia mantener a la nobleza, que va a dar toda la educación al resto de la cultura, a todo el resto del pueblo, a los altos clérigos, al papa y al emperador, que son como las abejas reinas. Son los que le dan rumbo a toda la dirección. Y así a su vez Aristóteles distingue lo que es la física, la matemática y la metafísica, jerarquizándolos en esa misma lógica. La física se debe subordinar a la matemática y la matemática a la metafísica. Y esta es la idea de justicia que tiene que ir de algún modo presentándose y apareciendo. Pero fíjate que aquí hay una idea importante. Parecería que la realidad social o la realidad humana tiene una justicia en la que todos son iguales, pero hay cierto grupo de arriba que tiene que servir de parámetro para que se mantenga el orden estable abajo. Y ese orden de arriba está subordinado a uno superior. De tal manera que todos somos iguales en ciertos niveles, pero estamos subordinados a algo o a alguien que ordena las cosas. Entonces todos tenemos derechos fundamentales, pero hay quien es llamado a vigilar el orden superior. Aquí lo que es muy interesante es qué forma vamos a tener para colocar a alguien en el orden superior. Porque no somos abejas, ¿no? Pero a lo mejor escogemos a las más valientes o a las más inteligentes o a los más osados o a los que se han atrevido a destacar entre los gobernantes. Andreas, te escuchamos. Sí, bueno, mi comentario iba justo a esto que comenta usted, doctor, que me parece, ¿no? En un principio de la evolución, pues se eligió al más fuerte, ¿no? Que era el que nos iba a proteger. Sin embargo, como lo acabo de decir, en esta idea de evolución, hoy el más fuerte no significa que sea el más inteligente, o el más provechoso, o el más guapo, ¿no? Como lo llegamos a hacer hace unos años, que se escuchaban ese tipo de comentarios que pues son tristes, pero bueno, son reales, no es mentira lo que estoy diciendo. Entonces, hoy, por ejemplo, en esto, aunado a lo que estamos observando en este diplomado, justamente nos corresponde a nosotros, pues, tener el tacto de ver más allá, ¿no? Como está diciendo, de lo físico, más allá de lo que nosotros podamos observar para elegir buenos gobernantes. Sin embargo, pues sí, como usted menciona, pues es un grupo que está arriba y muy difícilmente querrá soltar el poder, y ya usted nos lo ejemplificó muy bien, me parece que es el del chimpancé que elige a su chimpancé joven, que es lo que está sucediendo tal cual, y veremos pues ya diría un par de años, pero no, en un año y meses, pues una elección compleja, pero pues que se está desarrollando tal como lo menciona en esta parte, doctor. Gracias. A ti, Andrés. Bueno, como verán ustedes, precisamente estamos revisando esta idea de las jerarquías que se dan en razón de mantener un orden estable y un orden básico. Si ustedes me permiten, me gustaría hacer un breve receso de unos 5 minutos.
Según mi reloj son las 9:05. Si les parece, regresamos a las 9:10, solamente para hacer un ajuste técnico y regresamos. Incluso hay aquí tal vez un comentario. Bueno, este es un comentario de Roberto Ramírez que si les cargo su teléfono. Bueno, vamos a hacer un breve receso de 5 minutos y regresamos para dar continuidad a esta sesión sobre el origen epistemológico, los fundamentos epistemológicos de los derechos fundamentales. 5 minutos nada más. Muchas gracias.
Muy bien, regresamos a nuestro diplomado en epistemología jurídica. Estamos hablando sobre los fundamentos epistemológicos de los derechos fundamentales. Y voy a revisar esta parte de la naturaleza epistemológica, de dónde nace esta visión de la igualdad de condiciones, y hemos visto y hemos explorado en los comportamientos etiológicos. Pero ahora me gustaría revisar parte de la obra y del trabajo de, pues diría, de nuestro principal poeta mexicano, que es Octavio Paz, aunque cuando uno va al Fondo de Cultura Económica y busca sus ensayos, los encuentra en el área de sociología. Es una cosa muy curiosa. Pero lo que quiero mostrarles a continuación es esto. Octavio Paz, dentro de las exploraciones que hizo en su vida, bueno, saben que ustedes sabrán que fue embajador de México en la India. Y durante su estancia en la India, él hace un descubrimiento importante para el mundo occidental sobre lo que son las castas, cómo funcionan las castas. Y las castas son grupos de individuos que están iguales en igualdad de circunstancias y condiciones, siempre y cuando realicen ciertos trabajos. Aquí, por ejemplo, Andrés, tú me decías, ¿de dónde viene esta idea de que hay un gobernante? Bueno, pues es que hay funciones de gobernar, pero el gobernante, puede haber castas de gobernantes. Son castas que se dedican a trabajo de gobernar, pero eso no quiere decir que sean más poderosas que castas que tengan, por ejemplo, la función de hacer alimentos. Las castas que hacen alimentos son muy poderosas porque ellos pueden cocinar. Hay castas que no cocinan. O sea, un gobernante de una casta gobernante no puede cocinar. Si no tiene una subordinación a otra casta, que es la casta de los que cocinan, pues no sobrevive ninguna otra de las castas. Y hay castas que hacen ciertos trabajos de limpieza, hay castas que hacen ciertos trabajos de... por ejemplo, yo no sé si alguna vez se los platiqué, se los platico de una persona que estuvo trabajando en el consulado de México en la India. Era una persona que creo que al esposo lo habían designado y ella era su esposa. Y decía que contrató una vez a un cocinero hindú, y el cocinero hindú pues se ponía a hacer todo lo que tenía que hacer arriba de la mesa, ¿no? Que hacía todo aquí arriba de la mesa, cortaba todo lo que tenía que cortar, lo cocinaba, y lo que sobraba, lo que comía, se ponía a un lado, y lo que sobraba al piso. Bueno, y la señora esta me decía, yo siempre le decía al señor Rajib, como se hubiera llamado, por favor recoja la basura que tiró y ponga la basura. Y luego ella se daba cuenta que el señor no recogía la basura. Y curiosamente, después de 2 o 3 días que hacía lo mismo, ella le dijo, oiga, le he pedido que recoja la basura, ¿por qué no recoge la basura? Y él le contesta, madame, perdóneme usted, pero es que mi casta solamente me permite hacer trabajos de la cintura para arriba. Yo no puedo hacer un trabajo en el que tenga que agacharme y hacer cosas de mi cintura hacia abajo. Si usted quiere que alguien recoja la basura, contrate gente de la casta que hace cosas de la cintura para abajo. Yo no puedo hacerlo. Entonces, esto es muy interesante porque hay igualdad. Hay una idea de igualdad básica, pero fíjense que la India es un muy buen ejemplo de cómo se desarrollan las sociedades básicas con los derechos fundamentales. Se reparten el trabajo que hay que hacer. Y todos diríamos que hay unos que tienen trabajos tal vez más decorosos que otros, pero unos dependen de otros. Todas las castas tienen trabajos y hay igualdades en cuanto que las castas son iguales a otras. El tema aquí es que tal vez algunas castas viven mejor por el tipo de funciones y trabajos que hacen que otras castas que tienen que hacer trabajos más básicos y elementales. En el caso de la India, de las sociedades básicas, las sociedades primitivas, diríamos en este caso, no tienen estos conflictos de diferencia social, porque para ellos todos son iguales y nada más están repartiéndose el trabajo. Esto creo que es muy importante. Y además, otra cosa que es muy importante, hay una identificación del trabajo social en la India que
que se traslada analógicamente por el trabajo de las especies animales en una zona, ¿no? Así como hay tigres, elefantes, leones, hienas. Todo eso es un ecosistema. Y para el hindú, cada casta es como una raza animal, es una especie animal. Por ejemplo, los elefantes, esto lo que va a explicar Octavio Paz, los elefantes son polígamos. Los elefantes son polígamos y son herbívoros. Entonces, hay ciertos grupos sociales que realizan ciertas actividades, tales semejantes a las que podría ser un elefante en la vida real, y en funcionamiento simbólico o representación simbólica de sus funciones básicas, pueden tener relaciones polígamas y ser herbívoros, como los elefantes. Hay algunas otras especies, como el león, que son monógamos. No, el león es polígamo, por ejemplo, pero es carnívoro. Entonces, algunas funciones como las del león, tal vez un gobernante puede ser polígamo, pero también puede comer carne. Hay otras especies como el tigre, que son monógamos, no son polígamos, el tigre es monógamo. También puede comer carne, pero solamente se puede casar con una sola persona. Y, en fin, hay una variedad muy grande, puede haber herbívoros, monógamos, y esto es precisamente lo que va marcando como condiciones. Y hay castas que se identifican con esas condiciones. Pero, ¿a qué voy con esto? Que estos derechos básicos, estos derechos fundamentales, nacen en razón de las funciones laborales. Todos somos iguales, pero hay una organización laboral que se va dando en una evolución en este caso. Vamos a escuchar al maestro Octavio Paz explicando esto. ¿Por qué eh, lo que tú dices a propósito de que la realidad fundamental es la casta, es el grupo? Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Es decir, hay dos concepciones contrarias. La concepción de Occidente, los hombres, como dice Dumont en su libro magnífico sobre las castas, los hombres, la sociedad es el conjunto de individuos, el conjunto de hombres. En cambio, para la India, no. Para la India, el hecho fundamental no es el individuo. El individuo no es nada. Lo que cuenta es el grupo. Hay 3.000 castas. Y podría haber más. Sí. Ahora, ¿qué define a la casta? Lo que define a la casta son muchas cosas, claro. Pero es la relación con otras castas. Es el grupo que se distingue del otro grupo. Hay una relación jerárquica, pero no solamente jerárquica, porque los occidentales estamos empeñados en ver todo nada más de la jerarquía india es también pluridimensional. No es vertical. No es vertical. También es horizontal. Y pluridimensional. El brahmino es superior desde un punto de vista y el kshatriya es superior desde otro punto de vista. Claro. Y el negociante es más rico desde otro. Y en consecuencia más. El brahmin puede ser rico, pero puede ser. Y en general es pobre. ¿Se puede cambiar de casta en caso de que alguien se enriquezca y quiera cambiar de casta? No, no es una clase. Bueno, porque el individuo no es lo esencial. El individuo es el grupo. Pero, y esto es lo fundamental, cuando un grupo, una casta de un pueblo se enriquece o prospera, sobre todo si es de casta baja, procura cambiar de nombre y de régimen alimenticio para ascender, pero no el individuo, sino toda la casta. Esta división, es importante lo del régimen alimenticio y lo del régimen sexual. Voy a contar una pequeña anécdota porque es muy ilustrativa y me parece que esto explica desde un punto de vista sociológico o antropológico la visión que tiene el indio normal de las castas y su inserción de esta visión en el espejo de la naturaleza. Está bien en el sur de la India, en uno de estos santuarios donde hay animales salvajes, libres, y íbamos caminando por el bosque, que había una pequeña colina, y sopló el viento y vimos unos elefantes arriba de la colina. Como había soplado el viento, los elefantes, que tienen mala vista, descubrieron nuestra presencia e inmediatamente la pequeña manada de elefantes se formó en orden de batalla. Y descubrí que al frente estaba el macho, las hembras estaban a los lados y en el centro las crías, los pequeños elefantes. Bueno, entonces le pregunté a Lía, le dije, caramba, yo no sabía que vivían en manadas. Y me dijo, sí, los elefantes son
polígamos de una forma muy estructurada. Bueno, son polígamos y son vegetarianos. Es decir, ligaba el régimen alimenticio con el régimen sexual. En cambio, me dijo, los tigres son monógamos, son carnívoros. Y no dijo carnívoros, dijo, son muy púdicos los indios, no vegetarianos. Bueno, esto a mí me asombró porque me di cuenta que, en primer lugar, las castas reflejaban la realidad o la supuesta realidad de la naturaleza, por una parte. Y por la otra, que los dos datos que definen a las castas son el régimen alimenticio, por una parte, y por la otra, el régimen sexual. Me puedo casar con la casta, con una mujer de la casta Z, pero no me puedo casar con una mujer de la casta Y. Puedo comer pescado, pero no puedo comer carne de res. Sí. Claro, recuerdo hace mucho, en Matura, el director del Museo de Matura era un hombre inteligente, culto, pero era un brahmin, y nos invitó al señor del museo, y luego nos invitó a comer, pero él no comió. Le dije, ¿usted por qué no come? Estábamos en el jardín de su casa, no entramos en su casa. Dijo, porque si como usted es un outcast, es un fuera de casta, tendría luego que ir al templo a una larga purificación. Realmente me da pereza, son las 4 de la tarde, no quiero ir al templo a hacer esta ceremonia. Bueno, ¿qué es lo que va dando nuevos derechos? La repartición del trabajo. La repartición del trabajo es lo que va dando una nueva condición de derechos. El ejemplo es muy bueno, el de Paz, las castas funcionan en esta línea en la que realizan trabajos y van adquiriendo derechos esenciales para hacer sus trabajos. Conservan una igualdad, pero tienen ya ciertas condiciones de privilegio. Y les decía yo que en el mundo griego surge la idea de dignidad como el trabajo que alguien hace para adquirir un estatus. La Iglesia Católica, yo no estoy, lo sepan, lo platicamos en algún momento, la Iglesia Católica no firmó en su momento la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Ciudad de Vaticano, el Estado Vaticano, como un Estado firmante. No lo hizo porque el Estado Vaticano no puede creer en los derechos iguales. Pero no puede creer porque no está en su ámbito doctrinal. Hay un texto de León XIII. León XIII es uno de estos papas que empezó a redactar sobre la visión moderna del mundo. Un texto contra el comunismo. Y en esa encíclica dice que esta idea de la igualdad de condiciones es un poco aberrante, porque sería igual que decir que todos los ángeles, todos los santos, la Virgen María, tienen la misma calidad que Jesús y que Dios Padre. Y obviamente los seres humanos no tienen la calidad que los santos ni que los ángeles, sino que tienen distinta dignidad. La idea de dignidad es el trabajo que tú haces, como el de las castas, le da cierto estatus y cierta dignidad. Dicen los teóricos de la Iglesia que María no era igual a Jesús, porque ella es la madre de Dios, pero no es Dios. Y en este caso ella tiene una dignidad que debe haber sido la madre de Jesús. Y los santos tienen una dignidad de haber llevado una vida ejemplar para otros seres humanos, que esto los eleva por encima de los seres humanos. Es decir, la idea de dignidad está en razón del tipo de trabajo que se va llevando. Entonces, como verán ustedes, aunque todos tenemos un piso parejo, cuando se realizan trabajos, el mundo antiguo, sobre todo el mundo griego, califica el trabajo que va a dignificar al individuo como el trabajo que le va a dar un estatus diferente a todos los demás. Y ahí empieza una diferencia importante. Tenemos todos los mismos derechos en una porción básica, o deseamos tenerlos, pero el trabajo de igualdad no permanece, o sea, la igualdad no permanece cuando trabajamos. Esto es muy importante porque hay también una epistemología del trabajo aquí. ¿Por qué trabajamos? Para adquirir distintas dignidades.
Y obviamente la dignidad está en razón de los sueldos, ¿no? En el que si alguien trabaja más, pues ganará más. Si alguien trabaja menos, gana menos. O si alguien tiene un trabajo de más calidad, ganará más. Si alguien tiene un trabajo de menos calidad, gana menos. Esta idea de los derechos, obviamente, del estatus de dignidad, rebasa la idea básica de que todos estamos en un piso parejo. Sí lo hay, pero siempre y cuando ninguno de nosotros trabaje o ninguno de nosotros tenga esta otra condición. Porque en el momento que trabajamos, tenemos una dignidad distinta. Les decía que en la Ilíada, Ulises, o Odiseo para los romanos, cuando después de 11 años de haber estado lejos de su casa, regresa a Ítaca, a Ítaca, que es donde lo espera su esposa Penélope. Penélope ha pasado ya varios años sola y hay una serie de pretendientes queriendo casarse con ella y heredar, diríamos, los bienes de Ulises para administrarlos y que Penélope sea la esposa. O sea, el que se lleva a la esposa se lleva todos los bienes de Ulises. Y aquí es interesante porque Ulises finalmente logra regresar a Ítaca, a su casa, pero regresa disfrazado, dice la Odisea. Si ustedes recuerdan la Odisea, regresa y el porquero, el que cuida los cerdos, es a la primera persona que lo ve, no lo reconoce, no sabe que es Ulises, pero se pone a platicar con él. Todos los días van los pretendientes de Penélope, hacen grandes comidas, beben mucho el vino de Penélope, y todas siempre con la idea de que ella decidirá a quién va a elegir como nuevo marido, porque Ulises no ha regresado y tal vez nunca regrese. Y cuando el Ulises, disfrazado de pordiosero, empieza a hablar con el porquero, empieza a hablar sobre, pues realmente deberían tenerle un poco más de respeto a la memoria de Ulises, porque él no ha regresado, pero tampoco no se constata la muerte, y que a los señores que han hecho más por los demás hay que darles una dignidad mayor y una serie de cosas, ¿no? El discurso que se avienta Ulises con el portero es tan bonito que el portero voltea y le dice: usted tiene más dique que todos los demás pretendientes que están aquí, que además son muy nobles, porque usted tiene mucha más razón en lo que ha dicho con respecto al respeto. Y le voy a matar un lechón para que se lo coma usted solo, porque usted es más digno que los demás. Entonces, fíjense, esta es la idea de un derecho ganado o adquirido, que es un derecho también fundamental y esencial. Los derechos de los trabajadores son esenciales, son fundamentales. Hay una naturaleza del derecho del trabajador. Entonces, fíjense cómo hemos ido del derecho de la función básica, emotiva, a un derecho que se va ganando por mérito. El derecho que se va ganando por mérito. Roberto Ramírez, levantó usted la mano, le escuchamos. Bueno, también estaba acordando, no me acuerdo si fue el prólogo de un libro de Salles, del ensayo sobre las desigualdades, que mencionaban que durante la Francia de Luis XV y Luis XVI, pues la burguesía ya había obtenido grandes ganancias, tenían un estatus económico muy alto, pero se daban los casos en que cuando estaban en el teatro, tenían que ceder su lugar a los nobles, aunque fueran muy arruinados, porque como ellos eran nobles, ellos tenían derecho a estar en los palcos de los teatros. Y entonces por eso también comenzó esta cuestión de exigir esos derechos, ¿no? Porque los primeros derechos fueron económicos, los que se planteó durante la Ilustración y la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Pues de que ya ese estatus de nobleza como que ya pasaba a segundo plano frente al capital. Esto que menciona Roberto, fíjate que es importante, porque si alguien no está haciendo su trabajo, no adquiere esa dignidad. Y creo que lo que ocurrió, por ejemplo, en la Francia del siglo XVI, del siglo XVIII, la Revolucionaria Francesa, es una Francia que está muy lastimada, precisamente, en la que se les delegó un poder a cierto sector de la población, y resulta que ese sector
no tiene el nivel o no tuvo la dignidad alcanzada para mantener al pueblo bien. Ya Forestier tiene un texto donde hace un estudio económico y dice el promedio de los trabajadores en la Francia de Luis XVI tenía que trabajar cerca de 16 horas diarias para ganar el equivalente a 2 kilos de pan. Si ustedes se preguntan qué son 2 kilos de pan, son más o menos 30 bolillos. Y si ustedes no saben cómo es el bolillo, porque está como a 1.50 o a 2 pesos, pues más o menos estamos hablando que de unos 30 bolillos, pues debe ser como 60, 70 pesos más o menos. 16 horas para ganar menos de 100 pesos diarios. Y no es que hubiera fíjense que esto es muy interesante porque también viene de allí la idea del salario mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo que necesita uno ganar para poder vivir como individuo? Ya no solamente esto, fíjense que si uno pudiera trabajar de 16 horas diarias, pero que ganara el mínimo para poder subsistir, no menos de lo que efectivamente valía. Esto llevó a personajes como Turgot y Condorcet, estos filósofos franceses, a buscar estas nuevas formas de desarrollo económico y de repartición de dignidades. Pero aquí, la verdad es que si nos damos cuenta, hay que mantener un piso estable de derechos. Un piso estable de derechos, de condiciones de igualdad. Y claro, hay quien dice suprimamos, pensemos en el experimento socialista. El experimento socialista suprime esta idea del trabajo como meritorio y más dignificante que el de los demás, porque los que no tienen tal vez las mismas oportunidades laborales, pues no tienen las mismas condiciones de derechos. Y sería simplemente como extender la porción básica de que todos tenemos que tener lo mismo y anular la posibilidad del derecho básico del libre desarrollo de la persona, donde, claro, lo que va a ocurrir es que las personas se vuelven distintas por el tipo de trabajo que hacen y los esfuerzos que hacen como distintos. Y obviamente la posición de los derechos fundamentales es básica. Claro que, piensen ustedes, las naciones, con el paso del tiempo, van a desarrollar la idea de los derechos elementales, los derechos fundamentales, que se van a dar en todas las naciones. Cuando los revolucionarios toman el poder, y esto no lo digo yo, lo dice Hans Kelsen, en la primera edición de la teoría pura del derecho, dice, bueno, cuando yo era estudiante, siempre la pregunta era, Kelsen siempre habla hasta arriba de la norma hipotética fundamental, ¿no? ¿Y de dónde sale esa norma hipotética fundamental de la que derivan todas las demás leyes? Y esto lo explica Kelsen en la primera edición de la teoría pura del derecho. Creo que no lo hace en la última edición, creo que se modifica, pero en la primera edición, que está editado por Trotta, si les interesa a ustedes, allí aborda este tema muy interesantemente. Dice que es un tema político. Cuando los revolucionarios franceses toman el gobierno y le cortan la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta y establecen la Constitución, es su ideología, sus principios básicos, los que ellos proponen, los que se quedan como norma hipotética fundamental, que podrán ser derivados o derrocados y destruidos por un nuevo grupo que llega al poder y los elimina. Este aparato ideológico es el que, a final de cuentas, establece los derechos fundamentales de los individuos. Es el aparato fundamental. Algunos los llaman los aparatos ideológicos del Estado o los aparatos a partir del cual todo el Estado derivará. Pero fíjense que en el fondo siempre está esta pulsión básica de que todos somos iguales y todos tenemos estas igualdades de derechos y que todos tenemos estos derechos básicos. Lo que hoy llamamos derechos humanos también son derechos básicos. Pero fíjense que tuvimos que pasar por un holocausto como el de la Segunda Guerra Mundial. Y además, déjenme decirles que fue un paso largo,
porque el descubrimiento de los campos de concentración, que es lo que detona todo este asunto, todavía en 1946 era conocido por algunos pocos, no era conocido por el mundo. Todavía en los años 50 no se sabía con la claridad que se sabe ahora de la existencia de los campos de concentración, de Auschwitz, de Dachau. Solamente algunos, los que llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, lo sabían. En el 46, Víctor Serge, por ejemplo, este exiliado ruso en Francia y luego en México, papá del pintor Vladi, mexicano, todos ellos nacionalizados mexicanos. Víctor Serge fue el primero en hablar sobre la existencia de los campos de concentración en el mundo. Y en los años 50, en Alemania, apenas estaba empezando a hablar de esos campos de concentración. Los alemanes mismos no sabían que existían. Era un secreto de alto nivel. Pero bueno, en el 46 empiezan y se habla de los derechos humanos como esta condición de igualdad, de que llegue el régimen que llegue, las condiciones políticas y sociales, deberían respetarse estos derechos fundamentales de cualquier individuo, independientemente de la religión o de la posición política que tuviera. Eso es interesante. Ahora, esta epistemología de la que hemos estado hablando el día de hoy, parece que pasó de una circunstancia de pulsión básica a la idea del reconocimiento de unas condiciones y derechos para ciertos sectores en razón de su trabajo. Pero pensemos qué impacto tiene esto a nivel político y democrático. Y voy otra vez a Octavio Paz y la condición que tenía México a principios del siglo XX. México a principios del siglo XX tiene una condición de cacicazgos, en la que Zapata, Villa, Madero, Carranza, Obregón, todos ellos, Huerta, tenían seguidores y unos mataban a otros y tomaban el poder. Y cuando tomaban el poder era todo o nada. No había conciliaciones. Eran grupos, ahora sí que por su trabajo meritorio, tomaban todo y acababan con aquello. Y quiero hacerles ver un fenómeno muy interesante. Cuando a Plutarco Elías Calles se le ocurre crear al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, a la revolución institucionalizada, hace un partido que reúne a todas las fuerzas políticas. El partido es el piso parejo para todas las fuerzas políticas, donde los que están en desventaja son los otros partidos que no forman parte de los sectores revolucionarios, ¿no? Lo que luego será el Partido Comunista o lo que es el Partido Acción Nacional. Pero dentro del PRI, los grupos de fuerza revolucionaria van a repartirse el poder de momento a momento, etapa por etapa. Y funcionó muy bien durante más de 50 años. Funcionó muy bien, porque había alternancias de poder dentro de los grupos, de las familias poderosas y políticas de este país que habían hecho la revolución. Sin embargo, ¿qué pasa hacia los años 80, finales de los 80, principios de los 90? Lo que ocurre es que hay una alternancia, una necesidad, una demanda de alternancia política, donde el piso parejo ya no es el partido, sino que tendría que ser todo un sistema democrático nacional. Y este sistema democrático nacional logra su piso parejo, o aparentemente un piso parejo, cuando llega Fox y el PAN a la presidencia en el año 2000, y repite el PAN en el 2006 con Calderón, y luego se alterna al PRI en el 2012, y ahora hay un fenómeno en el que a esta izquierda, que era como otro sector, también se le da la oportunidad de gobernar.
Entonces ya no es el partido el piso parejo, es el sistema democrático el piso parejo, donde todos estamos iguales y en razón del trabajo tienen el mérito de gobernar o no gobernar. Hay quien dice que este gobierno busca estas formas atávicas para mantenerse en el poder como una especie de dictador, pero miren, esto no va a ocurrir. No va a ocurrir porque el sistema político mexicano no está en las condiciones para una dictadura. Y la verdad es que acabar con esa posibilidad de una democracia de solo parejo es más dañina que mantener un gobernante. Porque un gobernante acaba con una idea democrática, plural. Cosa que no ocurre ni en Venezuela ni ocurre en, en Cuba. En Cuba puede haber elecciones, pero vean ustedes la cantidad, el tamaño de Venezuela, el tamaño de México y los recursos que tiene México, las condiciones que tiene México, sería imposible tener una especie de Venezuela en este país. Tendremos guerrillas levantándose inmediatamente por todas partes, que ya tenemos tenido la experiencia de que ocurra eso. Y podría ser una guerra eterna por las guerrillas. Las condiciones geográficas de este país son imposibilidades de un monopolio político único. Lo que permite precisamente este sentido democrático y esta alternancia en el poder, de la igualdad y la pulsión, es precisamente que se dé oportunidad de que vayan unos y otros. Ahí se corre el riesgo de tener otra vez al mismo partido durante otros 6 años o buscar una alternancia de otro partido. Puede ser que la haya. Pero eso es importante porque el derecho esencial es el que se pueda votar y elegir a los que queremos gobernar. Creo que aquí la clave es nuevamente Franz de Waal. Todos debemos de tener los mismos derechos en el piso parejo, pero por el mérito habrá que ganar las posiciones. Y la población nacional me parece que es muy crítica en ese sentido. Tan crítico que le quitó el poder al PRI y se lo dejó a un partido como el de Morena, con un líder carismático sin duda alguna. Lo que se le dice mucho a la oposición es que no tiene un líder carismático. Bueno, tal vez no es momento, fíjense, tal vez no es el momento porque todavía faltan 2 años, ¿no? Y la táctica del simio viejo, de ir destapando su mono, es muy peligrosa porque en la medida que no tenga un contrincante, su mono no tiene fuerza, no tiene. Y esto es interesante porque lo que está buscando es más tiempo para que su mono muestre que es más fuerte que los otros monos, siendo que él tiene el poder en ese momento y puede apoyarlo. Pero si la oposición no saca un mono fuerte o una mona fuerte, el líder, el viejo, el simio viejo, no va a tener cómo ganar las elecciones. Por eso le urge que la oposición tenga algo. Y la oposición juega a baja contención. Está incluso, ya hubo un desgaste dentro del mismo partido. Este fin de semana, yo no sé si ven ustedes la forma de elección interna que tuvo el partido Morena. No digo que haya sido generalizado, pero pues creo que sí hubo bastantes reportes de violaciones de urnas y cosas de este tipo ordeñadas, ¿no? En fin, lo que quiero mostrarles, eso y que la verdad no hay contrincantes destacables. Efectivamente, Andrés, pero tal vez no los hay porque no hace falta. A mí hay un par de cosas que me intrigan todavía. En una encuesta del periódico Reforma, hace como mes y medio, 2 meses, salió la encuesta donde salía Ebrard en primer lugar, Sheinbaum en segundo lugar, y luego creo que por el cuarto o quinto aparecía por allí Colosio. Me quedé pensando, pero Luis Donaldo Colosio, el hijo, es nadie, ¿no? Es nadie ahorita.
de pronto, ¿por qué tiene un porcentaje importante en las preferencias de población? O sea, si uno va a las... Creo que la gente no sabe quién es Luis Donaldo Colosio. Ha oído el papá, pero no ha oído hablar de este personaje. Pero es que tampoco es que haga falta que la gente se entere de la obra, ¿no? A lo mejor es un simio joven, que en el momento que tenga que aparecer, aparecerá. Y será muy carismático. No creo que haga falta. El caso de Andrés Manuel, que es un candidato que tuvo 18 años peleando el poder y haber perdido 2 elecciones y capitalizándolas como fraudes, pues es algo que efectivamente pues, le dio mucho poder, ¿no? Lo que quiero que vean ustedes, y esta es la reflexión final, con esto es un programa que voy cerrando, el aspecto epistemológico de los derechos fundamentales podría ser racionalizado por la ética de Aristóteles, por la visión romana y por las ideas de la dignidad, de la categoría del trabajo de los individuos. Y uno va adquiriendo derechos. También la condición de los derechos de la igualdad en la calidad ontológica, podríamos hablar de eso. Pero hoy quise variar mi exposición a la parte etológica, a esa parte de la pulsión básica, donde me parece que independientemente de los discursos racionalistas, queda muy claro que en el fondo somos sujetos que tenemos pulsiones emocionales de primates que queremos una condición de igualdad a la de todos los demás y que buscamos el no abuso. Y en esa lógica, las mejores candidatas y los mejores candidatos son los que respetan nuestras pulsiones básicas de nuestros derechos básicos de igualdad, que no abusen de nosotros. Por eso siempre estos lemas de la política, la solución somos todos, no habrá corrupción, un país con futuro, un país con energía es un país con futuro. Vean ustedes los lemas políticos, siempre es no hay ventaja de unos sobre otros. El primero los pobres. Bueno, tal vez eso nos asustaba porque no queremos que alguien sea pobre y que no me dejen de dar, no me quites, no me des, pero no me quites, ¿no? Y creo que esto es lo más esencial e interesante. Y ya nada más terminaría con esta idea de los derechos esenciales. Arriba y adelante, que ahora que se murió Echeverría estuvo tan de moda eso. Efectivamente. Quiero decirles algo que leí hace unos días, revisando unos textos de Noam Chomsky del año 98. Dice Noam Chomsky, todavía vive, que uno de los factores esenciales del poder es el miedo. Cuando la gente tiene miedo, deja de hacer ciertas cosas y hace otras. Y yo creo que la razón de perder la pulsión básica de la igualdad es que se pone violento o se pone activo. Cuando alguien me amenaza de que voy a perder mi condición, de que ya no voy a ser igual a mis iguales, tengo miedo. Cuando se habla del crimen organizado, de las drogas y que mi familia se va a ver amenazado por todo esto, se está perdiendo la condición de igualdad. Esas pulsiones básicas humanas. Y dice, ya cuando se den estas condiciones, siempre buscas el arropo o el cuidado del líder que te va a ayudar a que eso no ocurra. Y que en la realidad eso nunca ocurre. En fin, hay las reflexiones. Y me parece que epistemológicamente hemos cubierto muy claramente lo que nos teníamos pensado para el objetivo del día de hoy. Hay pulsiones básicas y ese es el origen epistemológico, que luego justificamos con la razón. Y tenemos discursos de los liberales franceses, tenemos discursos de los liberales norteamericanos, tenemos el texto de Morelos, los sentimientos de la nación, tenemos tantas cosas a partir de las cuales podemos justificar. Pero epistemológicamente hablando, me parece que es una pulsión básica de nuestra naturaleza humana. Si no tienen ustedes algo más que comentar, no sé si alguien quisiera decir algo antes de que nos vayamos.
Arriba y adelante, dice Andrés Silves. Daniela Carrera, te escuchamos, Daniela. Buen día, doctor, y buen día a todos. Solamente agradecerle esta clase, bueno, tan interesante que nos acaba de dar el día de hoy. Siempre, pues usted personalmente amplía mi conocimiento y se lo agradezco mucho. Y bueno, pues sí, sería todo. Muchas gracias, doctor, y excelente día. Muchas gracias a ti, Daniela, por los comentarios. He querido variar las cosas, he preparado las clases de otra manera para variar también. Andrés, te escuchamos. Sí, también, pues agradecerle, doctor. De hecho, la dinámica que tomas clases, pues es bastante agradable. Bueno, yo creo que ya se lo había comentado, pero pues poder visualizar, salir de lo tradicional que es que dicte la clase el doctor, nosotros escuchamos, posiblemente hacerlo un poquito más dinámica en cuanto que pudiéramos participar los compañeros. Digo, todos pensamos y pensamos cosas diferentes. Ojalá en próximas clases, yo creo que mañana tenemos todavía, ¿no? Así es, tenemos otra. Ajá, podamos participar y conocer nuestros puntos de vista de todos para poder enriquecer la clase que sin duda pues pone el doctor a pensar a todos. Gracias y ahí quedó. Muchas gracias a ti, Andrés. Efectivamente, el día de mañana tenemos, ahorita te digo que tenemos una sesión que se llama la epistemología aplicada al derecho probatorio, que es una cosa totalmente dinámica, distinta a esta, pero seguramente vamos a poder, va a haber algunas participaciones o lugar para poder hacer otras reflexiones sobre esto mismo. O sea, dejaremos un poco a los primates y estaremos en otro campo de acción, ¿no? No sé si alguien más ahora sí antes de que nos vayamos. Bueno, de todos modos tenemos el día de mañana y si alguien desea hacer luego algún comentario el día de mañana sobre la sesión de hoy, será bienvenido. Que tengan una excelente semana. Ya se acabó julio, estamos comenzando agosto y me parece que ya en esta parte del año todo va más rápido y estamos rumbo a terminar este 2021-22, que se me fue rapidísimo. Que tengan muy buen fin de semana, muy buena semana y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.